son críticas, difíciles también las cifras de desempleo en nuestro país. El DANE ha revelado la nueva cifra que realmente muestra que se cedió un poco, pero aún así está muy alta, 19.8. Se redujo más o menos de 5 millones de desempleados a 4 millones y medio durante el último mes. Esto ha golpeado de una manera brutal tanto a las micro como pequeñas y medianas empresas. Tenemos a esta hora de la mañana dos super invitados. Uno de ellos es Juan Daniel Oviedo, director del DANE, a quien saludamos a esta hora de la mañana, y a María Alejandra Osorio, quien es la subdirectora ejecutiva de ACOPI, tanto Bogotá como Cundinamarca. Director, ¿qué tal? Qué gusto volverlo a tener a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, buenos días, ¿cómo están? Bien. María Alejandra, un abrazo. Qué gusto también estar contigo a esta hora. Muy buenos días, Juan Diego, a ti y a toda la audiencia. Director, comencemos analizando la cifra. 1.6 menos que en mayo el desempleo, pero aún muy alta. ¿Vamos a seguir solamente aumentando el empleo en ese porcentaje? Bueno, ahí es importante que esa ganancia, llamémoslo así, en los valores sin desestacionalizar de la tasa de desempleo de 1.6 puntos, efectivamente está reflejando que cuando analizamos las poblaciones a través de la presentación de variables desestacionalizadas, pues estamos viendo que efectivamente el incremento de la población desempleada en los meses de la pandemia de marzo, abril, a mayo, a junio, ha empezado a ceder, es decir, el pico estuvo en el mes de abril de incremento de la población desempleada en variaciones mensuales, mientras que ya en la variación ocupada nosotros vemos que en mayo hubo un gran empuje y un crecimiento de la población ocupada, que lo que está mostrando es que efectivamente en la medida en que los diferentes sectores económicos que son sujetos de reactivación puedan ingresar, como lo mencionaba la nota anterior en materia de restaurantes, pues vamos a poder seguir viendo crecimientos en la población ocupada y una estabilización o disminuciones de la población desocupada, como ya se logra ver de alguna forma entre junio y mayo en las 13 principales ciudades del país. Son dramáticos los impactos que ha tenido, María Alejandra, la desocupación en la micro, pequeña y mediana empresa. Tanto en ventas como en producción, superan los 80 o hasta el 90%. ¿Qué tan golpeado está en este momento el sector de las microempresas? Juan Diego, como lo mencionas en nuestra encuesta de desempeño trimestral, el segundo trimestre del año pues muestra una contracción muy fuerte, tanto en ventas como en producción, del 88 y el 89%, y esto pues por supuesto ha traído unas repercusiones en el empleo que ya está mencionando el doctor Oviedo. También referirnos a la grave situación de la reactivación económica, porque si bien se ha dado apertura a algunos sectores, hay muchos otros que no han podido salir. Y en la encuesta que hacemos en Bogotá, en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, todavía para el 12 de julio, un 40% de micro, pequeñas y medianas empresas se encontraban totalmente cerradas. Eso quiere decir que es una reactivación todavía muy precaria y veremos los resultados de las cuarentenas parcializadas de estos últimos días, que entendemos son muy necesarias para cuidar la vida y salvaguardar vidas, pero que deben ir acompañadas de una ampliación de los paquetes de medidas económicas, que es lo que no ha sucedido hasta el momento. Vemos una muy baja y poca inversión de los pequeños y medianos empresarios, de acuerdo a esa encuesta que ustedes han publicado. Director, que quisiera preguntarle cuáles han sido los puntos, los sectores más golpeados y si la reapertura gradual se necesita ya. Bueno, quisiera aprovechar el comentario que acabaron de hacer de ACOPI y efectivamente lo que más preocupa en este momento al país es que la contracción de la población ocupada está sucediendo en 2/3 partes en las unidades económicas que son relativamente pequeñas o de menos de 10 empleados. Eso significa
que en la caída de 4.3 millones de personas ocupadas entre junio de 2020 y junio del 2019, casi 2.7 millones salieron de la ocupación en esas pequeñas empresas o micronegocios como nosotros llamamos. Lo que nosotros estamos viendo en el contexto de la pandemia es que las actividades de comercio, manufactura, las actividades de entretenimiento y las actividades artísticas y los servicios de salud y educación son las 4 actividades que están jalonando en buena forma la contracción de la población ocupada en el país. Sin embargo, en el marco de la sucesión temporal de la pandemia, para junio nosotros estamos viendo unas contracciones muchísimo más pequeñas y por consiguiente mejoras en el empleo, en las actividades de comercio y reparación de vehículos, por la reactivación que vimos en el mes de junio del comercio y de la movilidad de las personas en las ciudades, y también una mejora en el nivel de ocupación en las actividades manufactureras que vienen reactivándose desde mayo. Lo que genera alerta es que específicamente en las actividades de entretenimiento y las actividades artísticas y en el servicio doméstico, en junio estamos viendo una caída más fuerte de la población ocupada frente a la que habíamos visto en abril y en mayo, con lo cual esas actividades que tienen contacto físico, como son las actividades de entretenimiento, los restaurantes, pues el tiempo está pasando la factura y es importante tomar decisiones o bien para apoyar o definir mecanismos de reapertura. ¿Cuántos empleos, María Alejandra, había en este sector de la economía tan importante como las microempresas y las empresas medianas antes de la pandemia y cuántos hay en este momento? Bueno, como lo está reflejando el director del DANE, quien es la entidad oficial para todos estos temas, pues las cifras de antes de la pandemia era de un 80% de generación del empleo de micro, pequeñas y medianas empresas, entre empleo formal e informal. Pero lo que hay que tener en cuenta en este momento es que el empleo formal, que tuvo un respaldo a través del subsidio a la nómina, no pudieron acceder muchas de estas empresas más pequeñas, porque estas empresas que tienen un agotamiento mucho más rápido de su flujo de caja debían recibir un subsidio mucho más rápido, mucho más eficiente en los primeros días de la pandemia y no esperar hasta el mes de mayo, cuando ya muchas de estas empresas no podían cumplir los requisitos que tenía el PAEF. Es decir, todavía la plata que prometió el gobierno no se ve. De acuerdo, según el último reporte de la UGPP para la asignación del recurso del PAEF, tan solo se destinaron cerca de 860.000 millones de pesos. Y recuerden ustedes que acá mismo en Caracol habíamos informado a la audiencia de que se requerían cerca de 8 billones de pesos para cubrir la nómina de micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto pues nos va a pasar factura en el mediano y en el largo plazo, porque recuperar las fuentes de empleo para poder proteger esos empleos, pues va a ser supremamente difícil y la recuperación económica va a ser muchísimo más lenta y prolongada en el tiempo. Entonces, el llamado de atención que hacemos es que los nuevos cierres que se están haciendo en la ciudad de Bogotá principalmente, pero también a través de toques de queda y otras medidas en las otras ciudades del país, están afectando gravemente al sector empresarial, especialmente a estas empresas de menor tamaño, y por tanto la ampliación de medidas económicas debe hacerse efectiva rápidamente. Para dar un dato muy concreto, el PAEF para el mes de junio se concentró en un 47% en grandes y muy grandes empresas. Eso quiere decir que tan solo un 53% llegó a micro, pequeñas y medianas empresas, que no representan un porcentaje representativo del tejido empresarial de este segmento. Director, ¿han contemplado ustedes eso en su análisis? Es decir, si las pequeñas y medianas empresas son las que generan más empleo en este país, ¿por qué no les llega el dinero que se necesita para que puedan enfrentar la crisis rápidamente? Bueno, rápidamente, y para complementar la respuesta de ACOPI, el año pasado, cuando nosotros teníamos aproximadamente 22.5 millones de personas ocupadas en el país,
casi 15 millones estaban en unidades económicas de menos de 10 empleados y los 7.5 millones restantes en unidades económicas más grandes. Y por eso es que el efecto que está teniendo la contracción de la población ocupada afecta más que proporcionalmente a todos los afiliados de ACOPI, por ejemplo. Y ahí particularmente nosotros hemos complementado la información que recogemos a través de las encuestas económicas tradicionales con un pulso empresarial en donde en efecto estamos viendo que todas las empresas en el mes de mayo específicamente estaban enfrentando en un 72.8% problemas de liquidez, problemas de caja y sobre todo una caída muy importante en términos de la demanda. Eso lleva a que el gobierno nacional se encuentre en este momento reflexionando sobre cómo complementar las medidas de apoyo a las empresas con estímulos que permitan flexibilizar o dinamizar la demanda para que se genere liquidez, se generen flujos de efectivo y se permita recuperar la sostenibilidad empresarial de esas pequeñas empresas en el país. Claro, se esperaba con mucha celeridad que los bancos se metieran la mano al drill y le giraran plata a las pequeñas y medianas empresas. Según la encuesta de ustedes, María Alejandra, eso no ha ocurrido como se esperaba. Efectivamente, el acceso al crédito fue muy limitado, empezando por las solicitudes que hicieron los empresarios, fue tan solo de un 30%, y esto responde a que si no se tiene liquidez y no se ven perspectivas de reapertura económica en el corto plazo, por supuesto las empresas, el análisis económico que hacen es de no comprometerse a un crédito con el cual no van a poder cumplir. Esta fue una triple contingencia que señalaron los doctores Botero y Lora en un estudio muy juicioso que hicieron en el mes de abril, y es por eso que desde ese momento se estaba solicitando un subsidio a la nómina, porque los créditos para una emergencia de esta coyuntura resultaban ser muy insuficientes. Es por eso que el paquete de medidas económicas debía tomar decisiones macroeconómicas como la emisión de moneda e incluso hacer uso de las reservas internacionales. Y en el aspecto que acaba de mencionar también el doctor Oviedo sobre el tema de la reactivación de la demanda, pues allí hay que tener en cuenta que gran parte de los productos de consumo que se producían en el país antes de la pandemia ya tenían un reemplazo de su mercado interno por mercancías extranjeras, y por tanto ese problema de la demanda se es mucho más visible en esta pandemia y mucho más profundizado por todo el reemplazo de mercancías importadas, especialmente en los sectores textiles, confecciones, calzado, entre otros. Pero esto para señalar que los días sin IVA no cumplieron a cabalidad con su propósito de reactivación de la demanda, y que requerimos de una verdadera política industrial y una política de reactivación de la demanda que priorice la compra de productos colombianos. Director, ¿cuáles han sido las ciudades más golpeadas? Bueno, cuando nosotros queremos ver el impacto de la pandemia, estamos viendo, como lo hemos dicho continuamente, que el efecto es mucho más que proporcional en las 13 principales ciudades del país. En este momento, la ciudad de Neiva, junto con la ciudad de Ibagué, comparte el liderazgo como ciudades con mayores tasas de desempleo, en el caso de Neiva superando el 40%, pero también ciudades como Bogotá están superando el umbral de 1 millón de desempleados en el mes de junio, lo cual está ubicando la tasa de desempleo en una ciudad tan importante para el país que genera el 25% del Producto Interno Bruto, una tasa de desempleo cercana al 26% en junio, cuando, como tú lo mencionabas, en el total nacional esta tasa se ubicó en un 19.8%. Director, para que nuestros televidentes entiendan, ustedes hablan de desempleados, de desocupados y de inactivos. Cada uno de esos conceptos muy técnico, ¿podría explicárnoslo? Claro que sí. Ese es el objetivo también de la entidad, para poder empoderar a los usuarios teniendo claros los conceptos. Cuando nosotros estamos hablando del tema más exótico, creo yo, que es el concepto de la población inactiva,
La población inactiva es aquella que no puede o que no quiere trabajar. Un ejemplo de una persona que está en la población inactiva es una persona que está estudiando tiempo completo, bien sea en su educación media o en su educación universitaria. Otro ejemplo de una persona inactiva es una mujer que estaba participando en el mercado laboral antes de la pandemia. Por ejemplo, estaba trabajando en el sector comercio en febrero e inmediatamente en marzo, cuando se toma la decisión de suspender la actividad educativa presencial, pues tiene que salir de ese trabajo para estar supervisando el proceso educativo a distancia de sus hijos. Ese es otro ejemplo de una persona inactiva. Una persona que se encuentra ocupada es una persona que al menos cuando nosotros vamos a su casa o lo llamamos por teléfono, nos dice que la semana anterior estuvo realizando una actividad paga o no paga de al menos una hora. Y una vez se activa esa pregunta, empezamos a hacer una caracterización para poder definir en qué rama de actividad está trabajando, cuántas horas está trabajando y en qué tipo de empresas o posición ocupacional está trabajando. Y finalmente, una persona desocupada o desempleada es una persona que puede ser o cesante o aspirante. Un cesante puede ser una persona que estaba trabajando, que quería o tenía las posibilidades, no como el ama de casa que tenía que cuidar a sus hijos, sino que tenía las posibilidades de poder seguir trabajando en el marco de la pandemia y se enfrenta a que su empresa cerró o que no encuentra una actividad económica que le permita emplearse. Y un desempleado aspirante es, por ejemplo, un joven que se graduó en febrero y que inmediatamente empezó a pasar hojas de vida en el marco de la pandemia y no ha recibido respuestas precisamente por esta contracción de la actividad económica que estamos viendo de estos meses. Ahí está, es Juan Daniel Oviedo, director del DANE a esta hora de la mañana. También María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de Acopi Bogotá, Cundinamarca, también hablando de este tema tan complejo y tan difícil, tan retador, desafiante para las autoridades, y es reactivar la economía y, por supuesto, salvar los ingresos de miles y miles de colombianos que se han visto duramente golpeados. Director, muchas gracias. María Alejandra, igual, un abrazo y esperemos que las condiciones comiencen a cambiar en los próximos días. Gracias, Juan Diego. Muchas gracias buen día. y siempre atento. Como siempre, 7 de la mañana, 38 minutos.